Bienvenidos al seminario número 4 y terminamos con los 4 módulos. De este seminario tenemos mucho que aprender, hay muchas cosas que tenemos que mejorar en cuanto al liderazgo de los niños. En el trabajo hoy día tenemos un paso muy importante que es la comprensión de los niños, comprendiendo las distintas generaciones. Lo hemos dicho a través de todos los videos y de todos los seminarios que siempre he dado, que la educación religiosa de un niño es un triángulo, ¿no es cierto? Lo encontramos eso en Lucas 2:52 cuando dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces la base, eso enseñamos en la iglesia adventista. Yo estudié en una universidad adventista, la carrera de maestro, así que vengo a compartir con ustedes la experiencia. Hemos dicho que la base de la educación de un niño es un triángulo y la base de ese triángulo es el hogar adventista. Los padres durante 6 días, a través del ejemplo personal, a través del culto personal, a través del culto familiar, a través de la recepción del sábado, la despedida del sábado, a través en todo momento, los padres durante 6 días deben trabajar con los hijos para que tengan una fe fuerte. O sea que esto es muy importante porque el punto más débil que estamos teniendo es que los padres han delegado la responsabilidad a la iglesia y a la escuela adventista para que asuman su rol. Pero eso es imposible, no se puede en tan pocas horas llegar al corazón de los niños. Entonces, como hemos dicho, el testimonio de un padre vale más que 5 lecciones de escuela sabática, o que el club de conquistadores o que un campamento. El ejemplo, cuando el padre busca a Dios y el niño ve que su padre es una persona que siempre busca la dirección de Dios, es el mejor ejemplo, la mejor lección que un niño y adolescente puede recibir. La segunda parte del triángulo es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la escuela sabática infantil, hablamos de aventureros, conquistadores, sociedad de menores y sociedad de jóvenes. O sea, esos factores son bien importantes en cuanto a la iglesia. Entonces es importante que de cada iglesia siempre tenga una escuela sabática para los niños, el club de los aventureros y el club de los conquistadores. La tercera parte del triángulo son las instituciones adventistas que nuestros niños deben asistir. Y esto es bien importante, fuera de todas las ideas que la gente a veces tiene en contra de las escuelas y colegios, nuestros niños tienen que estar en centros educativos adventistas. No son lugares perfectos, pero es donde mucha gente imperfecta busca a Dios. En las escuelas públicas no lo hay. Ahora, ¿es importante este triángulo? Sí, es importante, porque aquí nos facilita que uno de los tres está fallando. Cuando uno de los tres falla, o los tres fallan o dos fallan, automáticamente puede ser una de las causas importantes por las cuales los niños abandonan la iglesia cuando crecen. Y de 10 niños que crecen en los Estados Unidos en la iglesia, cuando cumplen los 16, 9 se van. O sea, solamente queda uno. Y a veces en algunas iglesias no queda ninguno. Si ustedes quieren ver si lo que yo digo es cierto, pídanle a los hermanos fotos de los niños de hace 10 años y van a observar que esos niños no están más. Entonces es importante recordar este punto básico en cuanto a la educación. Cuando nosotros ayudamos en el crecimiento espiritual del niño con una educación cristiana, nosotros promovemos en los niños los cambios. El niño tiene que salir diferente cuando salió de la escuela sabática, con un nuevo concepto, una nueva lección, un nuevo canto, un nuevo tema, un nuevo punto de vista de cómo se ve Dios. A través de aventureros, conquistadores, sociedad de menores, sociedad de jóvenes, niños sanos. Los programas no pueden ser entretenidos solamente. No, los niños no contamos historias, no hacemos craft, no hacemos campamentos para que los niños pasen un buen momento. Nosotros hacemos esas actividades para que el niño aprenda quién es Jesús. Porque el niño puede ir al campamento y no escuchar de Jesús. El niño puede hacer un craft y no escuchar la lección. Entonces el niño necesita aprender acerca de Jesús, aprender acerca del conocimiento y eso es a través de un triángulo. Si no, pónganse a pensar, si el padre y la mamá al dentista no cumple su labor y entonces, ¿quién le va a enseñar al niño a orar? La iglesia.
Y si la iglesia no enseña, la escuela adventista. Y si el niño no va a la escuela adventista, entonces son puntos que eso hay que tenerlo en cuenta. En una hora de la escuela sabática no podemos hacer mucho. Entonces, los padres tienen que asumir su responsabilidad y este es el proceso. Tenemos que entender que el concepto de generación, los tiempos han cambiado y no me refiero solamente a la tecnología, sino al desarrollo de la persona, ¿no? Los niños, si comparamos generaciones con generaciones, cada generación ha sido diferente. Una generación puede entenderse como un grupo identificable que comparte los mismos años de nacimiento y consecuentemente vivió los mismos acontecimientos sociales significativos en etapas cruciales de su desarrollo. O sea, en otras palabras, nosotros que hemos nacido en diferentes épocas hemos sido testigos de muchas cosas. Por ejemplo, los niños esta generación alfa, que es la generación última, la que los niños tenemos, esta generación ha pasado la caída de las Torres Gemelas y el COVID. O sea, estas personas eh, realmente comparten los mismos acontecimientos sociales y eso abarca también el desarrollo de la tecnología y de la vida familiar, ¿cierto? Y por decir, en mi época, mi mamá no trabajaba. En esta época, los padres, la mamá y el papá trabajan. Y inclusive los hijos también trabajan cuando llegan a cierta edad. Entonces, cuando empezaron los seminarios acerca de las generaciones, no se entendía, pero se tuvo que aplicar porque las personas se basaban de acuerdo a sus experiencias, sus vivencias. Entonces era muy difícil comprender a alguien del año 60 con alguien del año 40 que había pasado por la Segunda Guerra Mundial, porque los acontecimientos habían sido diferentes, o sea, las experiencias y la tecnología influyen mucho. O, por ejemplo, los nacidos hasta 1964 son la generación baby boomer. Entonces, esto se puso estas clasificaciones se hicieron de acuerdo a las épocas. Los nacidos entre 1965 y 70 son la generación X. En esa generación estoy yo. Los nacidos de 1978 en adelante es la generación eh, Y o millennials, ¿no? Aquí están la mayoría de los maestros que nosotros tenemos hoy y también los que son nuestros líderes y padres. Los niños a partir del año 1900 es la generación Z. Nuestros niños pertenecen a esta generación y los niños a partir del año 2010 es la generación alfa. Esta generación alfa, que es la que nosotros vamos a detallar, esta generación de niños, las características de que tienen un alto exposición a las pantallas. En otras palabras, en mi época yo estaba habituado a tener libros, una Biblia, una Biblia en forma de libro. Hoy día los niños pueden tener un tablet que tenga la Biblia y los libros de la señora White. Los niños de la generación alfa, que es la generación que nosotros estamos viendo, ellos están acostumbrados a usar medios digitales para entretenerse o buscar información. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta, porque si tú hablas de Elena de White, el niño puede buscar una información sobre Elena de White en el internet o de cualquier tema y puede recibir una información positiva y una información negativa. Entonces es cuando los maestros tienen que saber en qué piensan los niños, como lo hemos visto que en el seminario anterior hemos hablado nosotros de que los niños necesitan, nosotros cuando hacemos la programación tenemos que enfocarnos en el niño. Ahora, recuérdate que, como hemos dicho también, que los niños tienen dos tipos de conceptos, uno positivo y uno negativo. El concepto positivo es de acuerdo a la Biblia y al don de profecía de la señora White, y el negativo es en base a la información que el niño ha recibido a través de las pantallas, la televisión, los libros, los maestros, la influencia que el niño tiene. Por lo tanto, se necesita una educación más dinámica, activa y personalizada. O sea, el niño necesita, aquí, necesita ser tiene que ser más práctico.
O sea, la teoría es importante, debe darse la teoría. El niño tiene que saber qué es fe, qué es orar, cuáles son los pasos para orar, pero tiene que ser más activo y más personalizada. Y tiene un mayor potencial para innovar y buscar soluciones con problemas de forma colaborativa. En este caso, el niño puede encontrar una solución a su problema, ¿no es cierto? Busca en Google que tengo depresión, ¿qué puedo hacer? Entonces, el niño encuentra más fuentes de información. Pero recuérdate que muchas de esas fuentes no son correctas. Bueno, el líder de la generación alfa, según Bastin, el líder que trabaja con nuevas generaciones, debe tener algunas características. Tenemos que tener algunas características y cambiar. Formador de redes de colaboración. En otras palabras, en la persona, los maestros, los líderes de la iglesia no podemos trabajar solos. Necesitamos nosotros la colaboración de los padres. A mí me pasa que esta generación de niños no lee y nosotros podemos saberlo. Los niños necesitan leer, saber cantar, orar, eso no ha pasado de moda. Los niños necesitan, pero necesitamos la colaboración de quién. Podemos, de los padres. O sea, los padres es la ayuda más inmediata que nosotros tenemos que recurrir. Porque como nosotros hemos visto en el triángulo que si los padres no asumen su responsabilidad en 6 días, en una hora no se puede. La hora de la escuela sabática y 2 de aventureros y 2 horas de conquistadores no ayuda. Ahora, tener que estar orientado en el aprendizaje, o sea, hay que enfocarnos en que el niño tiene que aprender. Entonces, esto impacta conceptos, qué es, por qué esto es importante, qué significa esto, cómo lo puedo aplicar a mi vida, cómo lo puedo compartir. Porque de lo contrario, recuérdate que esta generación de niños, como nosotros, no vieron milagros, no vieron abrir el mar rojo, tampoco vieron las 10 plagas, han visto el COVID. Entonces, estos niños están viendo algo, pero no tienen una información precisa, detallada de los acontecimientos, porque no se basa. Entonces, el niño de alfa más conoce un juego en el tablet que la misma Biblia. ¿Por qué? Porque la generación, los padres no asumen su responsabilidad y también los líderes, ¿no? Necesita tener un espíritu proactivo, o sea que tiene que activarse en una persona muy activa. Considerar que el liderazgo es de todos, o sea, no podemos ser líderes mamá gallina. O sea, a veces queremos que los protegemos, sí, que el niño, pobrecito, que el joven, ellos quieren esto, ellos quieren campamentos, ellos quieren paseos. Tenemos que, a veces no, con nosotros está mejor cuidado que con otras personas, no. Nosotros tenemos que tener confianza en que Dios puede utilizar a otros líderes, ¿verdad? Ser capaz de escuchar y estar junto al grupo. O sea, tenemos que trabajar en unidad, poder gastar energía, o sea, tenemos que subir montañas, cosas así. Facilitar el protagonismo del liderazgo. O sea, hay que enseñar al niño que él es parte de nuestro trabajo, que él es importante porque nos estamos centrando en la educación. Tener humildad, coraje y honradez, que son las características importantes, porque esta generación alfa puede descubrir a través de los medios de comunicación, puede descubrir la hipocresía de un líder, ¿cierto? Puede descubrir informaciones del líder, o sea, es fácil. Tú pones el nombre de tu líder o de tu pastor y ahí te sale, o de cualquier persona y te detalla cómo es en las redes sociales. Por lo tanto, hay que hacer 4 preguntas para analizar la situación dentro de tu ministerio. ¿Qué estamos haciendo y necesitamos dejar de hacer? Este verano yo tuve que votar muchas cosas que ya no iba a usar más, porque la iglesia ya no tiene tanto trabajo. Semanas de oración que tenía, algunos materiales, tuve que desecharlos, porque ya la iglesia no está usando, ¿no es cierto? Los programas frecuentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué necesitamos continuar a hacer? O sea, hay cosas que estamos haciendo y que necesitamos continuar, por ejemplo, el año bíblico, la lectura de la lección, la memorización de versículos. ¿No? Recuerda que estos niños no se enfrascan tanto en la memorización, sino se enfrascan más en la comprensión y en la aplicación de sus vidas. ¿Y qué no estamos haciendo y necesitamos comenzar a hacer? Esta generación de niños alfa, por el estilo de vida de los padres, vienen a la iglesia solamente el sábado.
Ya no vienen, yo de niño, por ejemplo, iba los domingos, que había clases bíblicas, los miércoles de oración iba a la iglesia, los viernes a la sociedad de jóvenes y los sábados estaba en la iglesia, ¿no? Pero los niños de esta generación alfa, los niños solamente llegan a la iglesia el sábado. No tienen las posibilidades por el estilo de vida que llevan sus padres y por el estilo de vida escolar que ellos tienen, ¿no? Ahora hay que reflexionar junto a todo el equipo y tomar decisiones que cambien el rumbo del ministerio. Ahora, hay que entender las nuevas generaciones, hay cosas negativas que se presentan porque comenzamos a hacer evaluaciones de nuestra experiencia con la experiencia de ellos, ¿cierto? Nosotros no éramos así automáticamente porque somos de otra generación, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el teléfono iba a llegar a la iglesia? ¿No? Eso era difícil. Eh, lo único que nosotros podíamos estar en la iglesia pensando en quizás en una fiesta, en la televisión y nada más, podíamos pensarlo, pero hoy día o en la tarea. Pero hoy día los niños traen en su mente juegos, pensamientos que los pueden, aunque el niño esté en la iglesia, su mente está en otro lado, el juego, los amigos, la escuela, el Instagram, diferentes facetas, ¿no? No pensar que a los niños no les interesa nada de nada. Los niños y adolescentes hoy están perdidos, son perezosos. Entonces son a veces las ideas negativas que nosotros podemos pensar. Porque las generaciones y también la tecnología tienen una influencia increíble, ¿no? Siempre las predicaciones las hace un pastor. Hoy día cualquier persona puede poner una predicación en su casa o en la misma iglesia. Pero lo importante es que nosotros tenemos que trabajar juntos, podemos llegar lejos, a pensar que a los niños de la generación alfa son creativos, a los niños de la generación alfa les gusta participar de proyectos misioneros y los niños y adolescentes de ahora tienen mucho potencial, o sea, no hay que limitarlo, ¿no? El niño no es muy comunicativo porque a veces no le dice que no hable con personas extrañas, ¿verdad? Y eso hay que trabajar en la iglesia. Los niños pueden darnos buenas ideas de cómo hacer los programas sin perder la reverencia y el mensaje y podemos trabajar juntos con los niños, ¿no? El líder y el grupo necesitan poner en práctica lo que van a planificar, pero no pueden dejar de lado el control de sus acciones. O sea, los niños tú les puedes decir cómo les gustaría que fuera el próximo programa en la escuela sabática, la próxima clase de aventureros, pero tú no puedes perder el control de las acciones, de los mensajes, de los objetivos, de las metas, ¿no? Si todo está ocurriendo de acuerdo con lo que se está planificando y si hay puntos positivos, dónde o cuándo ocurren las fallas para determinar el momento para corregirlas y realizar las adaptaciones o correcciones necesarias. O sea, ningún trabajo va a ser perfecto. Se van a haber puntos altos, puntos bajos, pero lo importante es que tú estás no perdiendo el control, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Una de las cosas que se tiene que, la evaluación, que marca también, debe partir de los objetivos propuestos, verificando si era lo mismo que el líder y su grupo estaban pensando. O sea, tú no puedes hacer tantas actividades que el niño se aburra y tú cansas a las personas. Uno tiene que hacer lo que vemos que está, los puntos débiles que están fallando. Si, por ejemplo, la asistencia a la escuela sabática infantil está fallando la asistencia y la puntualidad y el estudio de la Biblia hay que trabajar en base a ello. Porque ¿de qué te vale hacer tantas actividades bonitas, coloridas? Puedes reunir 80 personas cuando el niño está fallando en los puntos claves. Entonces, los niños necesitan tener una asistencia, ¿no es cierto? Tener una puntualidad, tener un estudio diario, porque si de qué me vale hacer 100 cosas, el niño al final va a hacerlo. Yo enseño en la escuela cristiana de vacaciones y por 7, 8 años he estado trabajando y a veces los niños, ellos aceptan el mensaje, aceptan a Jesús, aceptan el sábado, quieren ir al cielo con Jesús, están esperando la venida de Jesús, pero no se comprometen con asistir a la iglesia. Entonces hay que ver que esta generación de niños es diferente, ¿no? Entonces los padres tienen una influencia y los niños tienen a veces otras ideas, ¿no es cierto?
como unas niñas que yo enseñaba. Las niñas no venían los sábados porque se iban a campeonatos, a eventos de la escuela. Entonces ellos tenemos que verlo, ¿no? Que el interés de los padres era el crecimiento de sus hijas en la escuela era más importante que traerlos a la iglesia, ¿no? Ahora, por eso hay que planificar, ¿no es cierto? Hay qué objetivos fueron alcanzados, cuáles no fueron alcanzados, por qué no ocurrió así, cuáles de los miembros hicieron su parte, quiénes no le hicieron, qué podemos hacer para mejorar esa realidad. Ahora, hay que también tener en cuenta, como hemos visto, y hemos visto de la planificación, la ejecución, la evaluación, es la autoevaluación. Cuando hablas de autoevaluación, tienes que tú mismo evaluarte frente a lo que has trabajado en este módulo. ¿Qué tal es para realizarte tú una evaluación? Es necesario que el profesor tenga una mirada introspectiva, conociéndose, aceptándose, observando el yo que soy y el yo que me gustaría ser. En otras palabras, tú tienes que evaluarte si lo que estás haciendo está bien, si estás encaminando tu trabajo, ¿verdad? Uno tiene que evaluarse cuando presenta una clase. Muchos materiales que tenemos eran de hace 20 años. Esos materiales se pueden seguir usando o hay que adaptarlos o hay que cambiarlos, ¿no es cierto? Es necesario cambiar las cosas, ¿no? La evaluación tendrá éxito solo después de eliminar los prejuicios, las distorsiones, los temores, las necesidades, solo cuando esté en armonía consigo mismo y con Dios, estableciendo un clima de fe y confianza y caminar a paso firme en dirección a metas. O sea, en otras palabras, tú tienes que evaluarte como líder si lo que estás haciendo está bien. Tienes que verlo, tienes que verte tú mismo, no hacer comparaciones, porque tú tienes que también aceptar que Dios puede trabajar con otros líderes, ¿no? Hay que tener esa confianza. No puedes tener todo el control ni manipular a los maestros como si fueran robots, diciéndole esto tienes que hacerlo así y no lo cambies. Las personas tienen su propia personalidad y ellos pueden hacer sus clases de acuerdo a la experiencia que tengan con Dios. O sea, esto es algo que estás trabajando con la mente de los niños, tienes que darles ciertas facilidades y las personas tienen talentos que Dios les ha dado. El objetivo del Ministerio Infantil como de aventureros y conquistadores es incentivar a los niños a tener una amistad con Jesús y que puedan aceptarlo como su Salvador personal. La forma es que, ¿cómo puedo lograr esto si no tengo la ayuda de los padres? Como lo hemos visto al inicio de estos seminarios. De nada me vale hacer una planificación con colores, con globos, un programa espectacular cuando los niños durante los 6 días siguientes no van a orar, no van a leer la Biblia, los padres no van a asumir su responsabilidad. Entonces automáticamente somos líderes gallinas que estamos protegiendo, pero no estamos aprendiendo a delegar responsabilidades. Nosotros necesitamos la ayuda de los padres en todas las actividades y todos los programas que se tienen, ¿no es cierto? ¿De qué forma mi equipo o yo como maestro hemos facilitado eso en las actividades que realizamos en la iglesia? O sea, ¿qué estamos haciendo? Este año como director, yo les dije a las maestras, enfóquense en la escuela sabática porque es el punto débil que tenemos, ¿no es cierto? De que me van a hacer tantas cosas bonitas, con colores, como te digo, con cosas impactantes cuando el niño no está aprendiendo. Entonces tenemos que verlo de acuerdo a las necesidades de las personas. Para realizar un trabajo eficiente es fundamental tener un plan de acción, la planificación que hemos dicho, que responda a las necesidades socioemocionales y espirituales del grupo. O sea, en otras palabras, lo que nos debe interesar a nosotros es lo que el niño los cambios que va a dar el niño como cristiano. O sea, no todo puede ser juegos, campamentos, fiestas, pizza. El niño necesitamos verlos como sus necesidades. Ellos necesitan tener una experiencia con Dios. O sea, cualquiera de esas actividades que uno realiza, el niño tiene que aprender en esa clase, en esa hora, en esas 2 horas, en una fiesta, en esas 3 horas, donde sea, tiene que aprender acerca de Dios. Y la parte espiritual del grupo, ¿no? Es necesario porque nosotros, yo escucho mucho a los padres que dicen, yo quiero que el club de conquistadores o de aventureros haga muchos paseos, muchos campamentos, porque eso es lo que a los niños les gusta. Nosotros no hacemos lo que a los niños les gusta, nosotros hacemos lo que los niños necesitan. Por medio de una planificación,
estratégica, eso puede salir del papel y convertirse en una realidad. Hemos visto los objetivos específicos, claros, para saber que los objetivos fueron alcanzados, la evaluación de la planificación y del propio maestro y el equipo que hace necesario. Entonces es importante que los niños lean, ¿no es cierto? Debemos, el departamento infantil, aventureros conquistadores, fomentar la lectura, la oración, el estudio de la Biblia y las actividades sociales que vienen después, pero el niño necesita aprender de quién es Dios, ¿no? Son muchos los beneficios que se reciben al enseñar a los niños. Usted conocerá la verdadera y profunda alegría interior del servicio. Estamos contentos porque el niño va aprendiendo. El niño experimentará el desafío de la alegría, de un conocimiento más profundo de la Biblia. O sea, porque el niño necesita saber qué mensaje tiene esta lección, esta clase. ¿Qué debo aprender? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Yo soy de la tecnología. Yo no veo gigantes a quien vencer. O sea, de ese punto el niño necesita un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Y no hay que pensar, ay, no, eso es duro, eso es difícil, el niño no lo va a poder entender, hay que tener paciencia, el tiempo corre. Satanás ya no se esconde y presenta sus verdades a través de las caricaturas, de los dibujos, de los libros. Hemos tenido la experiencia de Harry Potter, de Eclipse, las distintas sagas, y Satanás ya no se esconde. Y nosotros a veces pensamos que los niños no pueden comprender los conceptos cristianos, ¿no? A veces tenía a veces un reclamo de la hermana de una niña, dice, ella tiene mucha información. Y entonces le dije, bueno, alégrate. Si no, esa noche órale a Dios y dile a Dios que no, Él no necesita tanta información, porque tu niña sabe qué significa la historia, qué mensaje tiene la historia. Y entonces dijeron, esa es mucha información. Por supuesto, el niño tiene mucha información porque el niño necesita saber qué significado tiene la lección de la Biblia. A veces nos basamos, a ver, ¿quién me dice los nombres de los libros de la Biblia? Pero eso, ¿qué significa? ¿Qué meta? ¿Para qué yo lo aprendo? Acuérdate que cuando el niño necesita, va a estar siempre en diferentes circunstancias en la semana. Va a estar quizás en la casa de un espiritista o de un testigo de Jehová o de un mormón o de un ateo. Y en el lugar donde él está, entonces su fe va a ser probada. Entonces de nada le vale saber el nombre de los 12 apóstoles si el niño no sabe que ante una tentación o ante una pregunta o ante una enseñanza diferenciar lo correcto del incorrecto. Entonces para eso se tiene que llegar al conocimiento profundo de la Biblia. Los niños, por ejemplo, cuando salió la película Coco, ¿no? Donde en esa película se enseñaba que los muertos vienen a la casa a visitarlos una vez al año. Entonces, ¿cómo el niño puede enfrentar ese mensaje a la luz de la Biblia, a la luz del mensaje adventista? Lo va a hacer a través del conocimiento profundo que tenga de la palabra de Dios. Ahora, si un niño es capaz de entrar a niveles de juegos, el niño también es capaz de entrar y comprender los mensajes de Dios, ¿no? También conocerá la alegría de usar un don espiritual. Los niños necesitan hacer actividades misioneras y primero hay que saber, hay que explicarle qué es la obra misionera, por qué la estamos haciendo. Enseñar para la edificación de la iglesia y la salvación de individuos. El niño tiene que asumir su responsabilidad delante de Dios, que él tiene que ayudar a que otras personas acepten a Jesús. ¿Verdad? Y eso es importante, hay que sacar a los niños de la iglesia, sacar de los cómodos salones que tenemos para ellos y que ellos vean que afuera hay un mundo de personas que necesitan, que sepan tocar una puerta, que sepan entregar una revista, que sepan hablar con las personas. Y eso es muy importante porque esto le ayuda al niño. El niño también tiene que ser misionero. Entonces, también a eso hay que enseñar a los padres, porque a veces los padres dicen, no, mi niño no sale a repartir revistas de la iglesia, porque si le hacen una pregunta difícil, el niño no va a poder responder. Entonces, esas mamás gallinas, esos líderes gallinas, los niños tienen que enfrentarse. Y hay que enseñarle que cuando tú presentas la verdad, la gente puede aceptarlo y la gente puede rechazarlo.
Lo que siempre queremos es que la gente acepte, pero va a encontrarse con personas que no que no van a aceptar, que pueden tirarle la puerta, que pueden inclusive ser agresivos con ellos, porque es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, eso se enseña antes de que el niño salga a hacer una obra misionera. Y por supuesto, cuando un niño lo mire con brillo en los ojos y le diga, yo quiero seguir a Jesús, ese es lo más maravilloso que podemos nosotros conocer la alegría y la profunda satisfacción de un ministerio de salvación. Elena de White dice en el Consejo sobre la Escuela Sabática, cuando veamos que esos niños están recibiendo su túnica blanca y su corona, entonces veremos que nuestros esfuerzos no fueron en vanos. Pero es necesario dejar de ser líderes mamá gallina y enseñar a los padres a no ser mamá gallina, porque los niños necesitan aprender a desarrollarse. No basta con tenerlos solamente callados en una clase, el niño tiene que explorar, no ciertamente aprender en su familia que Dios es real, aprender en la comunidad y aprender en la iglesia, ¿no es cierto? Es bien importante comprender mucho las generaciones que hoy día tenemos. Esta generación alfa es una generación muy diferente a la que nosotros crecimos. Entonces, tanto la información deben recibir los niños como los padres, porque como hemos visto nosotros en el triángulo, que la base de la educación espiritual de un niño es la casa. Y esto es muy importante. Los padres han delegado la responsabilidad a la iglesia a través de la escuela sabática, aventureros, conquistadores, sociedad de menores y sociedad de jóvenes, para que nosotros le hagamos el trabajo a ellos. Y nosotros bien contentos, bien felices. Ay, mira, me han dicho los padres que soy buena maestra. ¡Ah! Yo estoy tan contento, mira, por eso yo lo hago por ellos. Ay, no, yo me siento súper emocionado porque me han dicho que sí, que lo estoy haciendo bien. No, no, no te preocupes por eso, porque no es tu responsabilidad, es tu ego personal. Lo importante es que tú tienes que darte cuenta que necesitamos la ayuda de los padres. Padres también hay que darles la información, hay que darles materiales, libros, ellos pueden adquirirlo, pero necesitan ellos automáticamente lograr que nos ayuden, porque cuando los niños crecen y se van de la iglesia, es bien difícil que ellos retornen. La experiencia que tengo, he visto muchos niños que crecieron, cumplieron los 14 años, se fueron de la iglesia. Y los padres lloran y entonces y dicen y reclaman porque no hay nadie en la iglesia que trabaje con los niños, con los jóvenes. Yo sí los hay. Yo sé que tú no participaste, tus niños nunca estuvo en el club de conquistadores, tus niños no venían a la escuela sabática. Inclusive una vez me llamaron a una casa y yo fui y me preguntaron cuál fue mi error. Mis tres hijos se fueron y mis sobrinas y sobrinos también. ¿Por qué se fueron de la iglesia? Entonces yo le dije como líder, yo no iba a decir, ay hermanito, usted es buena, ore, tenga mucha confianza en Dios. No, ella quería la verdad y se lo dije. En primer lugar, el ejemplo. Tú durante la semana orabas con tus niños, leías la Biblia, o porque yo sé que tú tienes empresa, trabajo, y me dijo, no, pues ahí está la falla, el hogar. ¿Traías a los niños al club de aventureros y conquistadores? No. Yo no veía mucho a tus niños en la clase de la escuela sabática, pero yo escuchaba que te levantabas tarde en la escuela sabática, llegabas y ya no ibas a la iglesia porque te levantabas 10 de la mañana. Entonces hacías un culto en tu casa, ponías la predicación del pastor Bachelor en la computadora y automáticamente entonces le mostraste a tus niños que no necesitaban venir a la iglesia, que se podían quedar en su casa. Entonces tus niños venían a la sociedad de jóvenes, porque a veces creen que los niños no deben ir a la sociedad de jóvenes, los niños deben ir a que se duerman. No. Cuando su hijo tuvo 14 años, lo quiso poner en la sociedad de jóvenes y el niño mismo le dijo a su mamá, no, tú no, para ti antes no era importante ir porque es importante ahora ir a la sociedad de jóvenes. Entonces los niños no leían, no tenían testimonios de fe de sus padres, no realizaban el culto familiar, no participaban en la iglesia, entonces para ellos la iglesia no era un lugar importante.
Muchos de esos padres tenían dinero, buen dinero. Entonces le enseñaban a los hijos que lo que tenían en la casa, todo lo que tenían era cosas que habían logrado por su esfuerzo. Error, ¿cierto? Todo lo que nosotros tenemos en la casa, poco, mucho, es porque Dios nos ha dado. Entonces, si no, el niño piensa que él puede tener más que su padre, y muchos de ellos se fueron de la iglesia para tener más que los padres. Y tristemente ellos se fueron haciendo las cosas que nosotros vemos que supuestamente no deben hacer. Nos vemos tomando cerveza, casándose, con joyas, en fiestas, trabajando en sábado. Si se le ve feliz, pero ¿qué pasó? Yo le digo, ¿qué pasó cuál fue el error si esas cosas que nosotros te enseñamos lo estás aplicando? Se ponen tatuajes. Entonces, ¿qué pasó? El problema radica en que nosotros tenemos que aprender que como líderes es bueno asumir nuestra responsabilidad, las enseñanzas, todo lo que se quiera. Pero ha llegado el momento cuando se necesita la ayuda de los padres, la ayuda de la escuela, trabajar en conjunto. Porque no puede en una hora, en la escuela sabática hay 12 en aventureros y conquistadores, no se puede fundamentar la fe. Más viendo la situación familiar, que es un punto muy importante. Muchos de nuestros niños vienen de hogares disfuncionales, hogares donde la mamá es adventista, el papá no lo es, hogares donde los niños están divorciados, los padres. Una semana le toca venir a la iglesia con la mamá, el siguiente sábado no viene, entre otras dificultades que se presentan, ¿no? Y fuera de eso que tenemos niños autistas, niños con discapacidades, entonces las cosas se complican más. Yo no he visto una generación de niños que se han complicado tanto, ¿no es cierto? El niño habla un idioma, y a veces hasta los mismos padres dentro de la iglesia. He tenido que muchas veces decir a los padres, sus niños no deben jugar con el teléfono cuando el pastor predica porque lo está rechazando. Y a veces los mismos pastores, los predicadores que están allí, no prestan, no se percatan. Los niños deben escuchar la predicación del pastor, ¿cierto? El pastor tiene que actualizar sus sermones, hay PowerPoint, hay videos, hay actividades que se pueden realizar, ¿no? Que necesitamos que los niños puedan adquirir, porque una de las cosas es cuando el niño está, como te digo, muchas veces los niños, en mi época, ¿qué podía distraerme? La televisión y en la radio. No había más, pero hoy día el niño tiene Instagram, tiene computadora, tiene juegos, tiene PlayStation, tiene libros, tiene escuelas, tiene clubs, tiene todo. Entonces todo eso tiene una influencia. Entonces, y eso es bien importante conversarlo con los padres. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos que esta generación alfa es muy diferente a la generación adventista que creció. Los niños no leen. No, este sábado, cuando o en el club o en la escuela sabática, pregúntale cuántos de ustedes leyeron la Biblia esta semana. Y si la respuesta del 80% es que no leyeron, entonces ya tú ves que el problema no radica en nosotros. Porque esas mamás que se ponen a llorar, mi hijo se fue de la iglesia, ¿por qué no hay alguien que se preocupe por ellos, que quiera trabajar con ellos? Ya es muy tarde. Porque si en la semana no le leíste la Biblia de que Dios está, el niño está aprendiendo. Esos son puntos importantes que nosotros tenemos que considerar. Es muy importante comprender la generación alfa, las generaciones que tenemos, pero también hay que comprender que cuando un niño se va de la iglesia es muy difícil traerlo de vuelta, muy difícil. Entonces sé que hay una esperanza que mucha gente se aferra, que vamos a orar. He visto padres orar toda una vida, pero los hijos no han regresado. De mi generación que dejó la iglesia, casi regresaron 5, 4, que eran más de 15, hasta 20, se fueron. Entonces los padres han orado, han muerto orando ellos con la esperanza, pero los hijos no regresan. Entonces el punto que nosotros tenemos que trabajar con los padres, poniéndonos en la mano de Dios porque podemos ser lápices en sus manos. Que Dios nos ayude y nos vemos en el próximo video de entrenamiento.